todo el cálculo de los sobrecostos va a requerir de ciertas condiciones particulares. Bueno, aquí capturamos nuestra licencia Anywhere. De verdad, qué valiosa y qué oportuno fue que hace 3 años Ecosoft preparara estos modelos de licenciamiento Anywhere que hoy día nos permiten el poder estar trabajando desde casa, desde cualquier sitio, desde cualquier ubicación, sin la necesidad de estar ligados a un hard lock, a un chip, a una llave que se conecta al USB y que probablemente se pudo haber olvidado en la última visita a la oficina. Esto de verdad ha sido una oportunidad grandiosa que me da mi sistema Opus. La verdad es que es muy importante resaltarlo. Nos ha permitido a todos continuar con el trabajo independientemente de donde nos encontremos. Abrimos el Opus, abrimos nuestro sistema. Voy aquí a abrir una obra, previamente ya había preparado también para los martes de Opus. La voy a abrir, como siempre, para poder llegar al cálculo de un financiamiento, al cálculo de los sobrecostos, como los cargos indirectos, como el propio porcentaje de utilidad, pues algunos requerimientos previos se van a necesitar tener ya aplicados a mi obra. ¿Como cuáles? Bueno, pues uno principal y fundamental es tener un programa de obra para poder conocer la distribución de los montos a partir de la ejecución de la obra. Aquí me voy a permitir iniciar los montos en los agrupadores, porque a partir de esta distribución de recursos monetarios, es que yo voy a poder calcular mi modelo, mi cargo de financiamiento. Eso es una condición fundamental para poder hacer el cálculo del financiamiento, independientemente del modelo que queramos aplicar. Otro punto muy importante al momento de calcular mi financiamiento, pues es las condiciones de los cálculos con respecto a los porcentajes de información financiera. Aquí estoy yendo a mis parámetros de proyecto, estoy yendo a información financiera para configurar la tasa de interés que vamos a manejar dentro de nuestro cálculo, cuál será la descripción de esa tasa y cuáles serán los porcentajes que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí recuperando un poco el modelo, pues nos dice que en algún momento vamos a tener que tener un indicador económico específico, que puede ser la TIE, que pueden ser CETES o que puede ser alguna de estos valores. Y bueno, pues yo lo voy a tener que aplicar como tal. Entonces, pues desde aquí ya podemos ir tomando esa información. Vamos a tomar la TIE, la tasa de interés interbancaria, hoy anda alrededor del 6.5%. Pero pues si la asignación de recursos y el financiamiento de recursos que voy a aplicar para mi proyecto no será directamente con esta tasa, sino con alguna institución bancaria, pues normalmente me dan una tasa con condiciones un poquito diferentes. Entonces, para cubrir esas condiciones, a lo mejor la tasa de interés a pagar con mi institución que me estoy contratando mi crédito o contratando la asignación de recursos, pues me cobra un 12%. Bueno, si ya tengo una tasa base del 6.5, para lograr un total del 12%, yo tendría que aplicar 5.5 puntos adicionales para lograr una tasa del 12%. De igual manera, si en el proceso de asignación o de inversión de recursos, la institución, el banco que me está ofreciendo este cálculo me permite tener un interés superior al interés bancario básico, pues también podríamos asignar un grupo de puntos adicionales. Con esto configuramos nuestros puntos de nuestra tasa de interés, que es un dato fundamental que vamos a utilizar. Ahora le damos a aceptar, ya tenemos los dos puntos iniciales para el cálculo de nuestros sobrecostos, que es nuestro programa de obra para conocer la distribución del uso de los recursos financieros, y nuestra tasa de interés, porque pues en algunos puntos por la misma necesidad de recursos no van a ser suficientes los recursos que se tengan en la obra y habrá que solicitar apoyo adicional, por así decirlo, ¿no? Adicional de un banco, adicional de una institución financiera. Vamos aquí a la vista de sobrecostos. Y la primera ventana que nos va a enviar, y es muy importante, sobre todo para este tema de la configuración,
es que ahora el cálculo lo vamos a hacer en un libro de Excel. Podemos seleccionar que se hagan en 3 libros, que tengamos por separado el cálculo del financiamiento, el cálculo de la utilidad, cargos adicionales. Sugerimos, pedimos y recomendamos 100% que lo hagan en un solo libro, para que toda la información la puedan tener disponible y poder generar todos los reportes que ustedes requieran a partir de esa hoja de cálculo, y no tengamos datos en un libro, datos en otro libro y datos en un tercer libro, los tengamos por separado. Es total y absolutamente recomendable esto de un solo libro, y por eso viene así por omisión. Para nuestro cálculo, pues vamos a heredar las mismas fechas de nuestro programa de obra. Vamos a tomar las fechas de inicio y término que establece nuestro programa de obra, por eso lo dejé por aquí abajo para estarlo visualizando. Iniciamos en marzo, terminamos en agosto, 8 meses, ahí los tenemos. Un dato muy importante es a partir de qué momento vamos a tener nuevamente inyección de recursos. La inyección de recursos va a ser muy importante para el cálculo de mi financiamiento, derivado que de ahí es donde voy a comenzar a ver si se van a necesitar recursos adicionales o los recursos con que cuento serán suficientes. Por ejemplo, aquí nuestra escala de análisis es en periodos mensuales y estamos indicando que la primera estimación, los trabajos ejecutados el primer mes, se estarán cobrando hasta el tercer mes. Es decir, que los meses que son de marzo a abril se estarían cobrando hasta mayo. Los primeros recursos que yo estaría ingresando a mi obra por parte de pago de estimaciones estarían llegando en el mes de mayo. Si esta obra yo incluyera un anticipo, eso haría que desde el día 1, desde el mes de marzo, yo tuviera una inyección adicional de recursos, pero dependerá de si esto lleva o no un anticipo. De momento estamos estableciendo que a partir del tercer mes, del tercer periodo, comienza el cobro del primer periodo. Ahí ya se llegaría el recurso y se estaría ingresando esta información. La información financiera, pues evidentemente se hereda de lo que acabamos de configurar en los parámetros de proyecto. Si quieren lo podríamos cambiar, digo, no tiene problema. Podríamos regresar a hacer algún cambio de consideración de la tasa que vamos a aplicar por cualquier situación particular. Lo vamos a dejar como lo habíamos iniciado. Nosotros en nuestro cálculo de financiamiento también vamos a incluir el valor de los indirectos, es decir, no nada más vamos a calcular nuestro financiamiento a partir de los gastos del costo directo, sino también vamos a incluir nuestro cálculo de indirectos, y lo podemos hacer por separado, un porcentaje para oficina central, un porcentaje para la oficina en campo, o lo podemos hacer consolidado, seleccionando cuál de nuestros diferentes variables es la que está estableciendo la suma de ambos porcentajes, la suma de indirectos de oficina central, la suma de indirectos de oficina en campo. Vamos a dejarlo por separado, esto sobre todo para poderlo tener un poquito más evidente, más claro cómo se está comportando los gastos de indirectos para la oficina central y los gastos de indirectos para oficina en campo. Bueno, tenemos también, bueno, aquí vamos a ver el tema de los anticipos. Este es un tema muy interesante porque el anticipo lo puedo dar con respecto al valor de la obra, al costo de la obra, o solo al valor de los materiales. Inicialmente los anticipos se estarían dando para la compra de materiales. Entonces, del valor total que yo necesito de los 898,000, pues podría dar solamente un anticipo que cubriera la compra de materiales. Por eso aquí nos indica cuál es el valor de la obra y cuál es el valor de los materiales. Si yo hago mi anticipo con respecto al valor de la obra, también tengo posibilidad de hacerlo con respecto a un porcentaje. A ver, en el primer periodo, en el primer mes, vamos a dar un anticipo del 20%, de la obra. Aquí esta ventana es muy interesante porque fíjense, aunque no se muestran todos los campos que tenemos disponibles, hay un grupo de campos que podemos agregar. ¿Como cuáles? Como si quisiéramos dar un porcentaje con respecto a los materiales, o quisiéramos dar un monto directo con respecto a materiales, o un monto directo con respecto al costo total de la obra. Aquí los agrego para temas
de esta martes de Opus, de esta capacitación. Y aquí vean que en cuanto yo capturo el 20%, me da el importe correspondiente al 20%. 741,000 pesos sería el 20% correspondiente al valor total de la obra. También lo puedo hacer con respecto a los materiales. Es decir, bueno, pues no vamos a dar con respecto a la obra, vamos a dar un anticipo del 25%, pero solo con respecto al valor de los materiales. Contamos con ambas posibilidades, un anticipo con respecto al costo total de la obra, un anticipo con respecto a solo el valor de los materiales. Lo podemos hacer en porcentaje o lo podemos hacer en monto. Podríamos establecer que yo voy a dar un anticipo de 200,000 pesos. Vamos aquí a activar el blog numérico. Permítanme aquí volverlo a 0 porque ya le había dado yo un enter, 0. Vamos aquí, decimos que queremos dar un anticipo de 200,000 pesos, lo cual es correspondiente a un 5.39%. Tenemos ambas posibilidades, o lo hacemos por porcentaje o lo podemos también hacer por monto. Bueno, una vez que yo decido cuál es mi anticipo, lo capturamos. Podemos pasar también con los temas de la utilidad, cuál es el porcentaje de ISR, cuál es el porcentaje de la participación de trabajadores con respecto a la utilidad propuesta. Entonces, en este caso es el 10% y mi utilidad propuesta neta. Son muy sencillos, realmente el ISR y la PTU pues casi están ya dictaminados por ley. En el caso de México están ya dictaminados por ley. Y bueno, finalmente los cargos adicionales, que sería ahí el porcentaje de vigilancia o control de inspección por parte de la Secretaría de la Función Pública, que también es un valor casi ya tipificado en la ley. Y con estos datos, pues nada más que aceptar y generamos nuestra hoja de cálculo con los datos fundamentales para los formatos que ya vienen precargados dentro de Opus. Aquí lo más importante es tanto la hoja de instrucciones, que nos está dando una pequeña reseña de qué está sucediendo, qué hay dentro de esta hoja de cálculo, y también tenemos la hoja de datos, donde toda la información que yo tenía dentro de Opus se ha vaciado, de cierta manera, se ha ligado a esta hoja de datos. Aquí yo ya puedo encontrar pues datos como cuál, pues como el cálculo del financiamiento, de qué fecha se está haciendo, las fechas de proyecto, el nombre de mi obra, todos los datos referenciales, la fecha de la licitación, datos ya que van a impactar directamente en el cálculo, como el costo directo, el valor de la mano de obra gravable, el porcentaje que estamos utilizando para oficina central, el porcentaje que estamos utilizando para la oficina en campo, la suma de ambos, qué valor representa, qué tipo de periodos estamos utilizando para el cálculo del financiamiento, lo estamos haciendo por meses, estamos considerando el primer ejercicio el sexto mes, la primera estimación se paga el tercer mes, total de periodo 6 meses, y ya viene toda la información que yo estoy vinculando y que estoy heredando desde Opus hasta esta hoja de cálculo. Pero un dato también muy importante, muy importante, es esta hoja de distribuciones, donde tengo ahora mi programa de obra resuelto o dividido en valores, de acuerdo a las condiciones que yo establecí. Aquí puedo observar el primer mes, porque lo estamos haciendo por mes. Eventualmente lo podríamos cambiar por quincenas, por semanas, por días. Como solicitamos por mes, aquí tengo mi primer mes, que va de la fecha de inicio, 16 de marzo, al 31, 16 días calendario, 12 días trabajables. Y aquí vienen los importes del primer mes para mano de obra, para materiales, para herramienta, para equipo, para fletes, para contratos, y cuánto sería el costo directo del primer mes. Y así para cada uno de los meses subsecuentes, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, quinto y séptimo mes. Sexto mes, porque en este caso pues llegamos hasta un número de 6 meses, según mi programa de obra. También lo tengo a nivel ya, digamos, acumulado, el costo total a costo directo del primer mes, del segundo mes, del tercero, la suma de estos costos, a precio de venta ya afectado por mi indirecto de oficina central, mi indirecto de oficina en campo, también tengo los valores a costo directo, a precio de venta, y los anticipos o el anticipo que estamos logrando. Aquí es un solo anticipo el que estamos dando,
entonces por eso solamente se muestra como 1, aquí vamos esa producción, como también cómo se va prorrateando ese anticipo dentro del tiempo y cómo va a irse distribuyendo ese anticipo del 5%. Están los datos y esto es lo importante de esta presentación. Si yo fuera a un análisis común y normal, pues ya me voy aquí al financiamiento horizontal y ya tengo mi plantilla común y normal de Opus donde ya vienen los datos para el total del primer mes, de materiales, de mano de obra, de herramienta, para el mes 1, 2, 3, 4, cómo se va distribuyendo, mis egresos, los pagos que voy desarrollando, tanto a nivel de costo directo como a nivel de indirectos y la suma de ambos para los egresos totales. Y mis ingresos, recuerden que esto es lo que realmente va a determinar mi estado de financiamiento. Aquí está la distribución de mi gasto según programa de obra. Mis ingresos, pues uno muy importante es el ingreso que tengo por parte del anticipo, que lo tengo en el primer periodo, el ingreso por estimaciones, que establecimos que se daría el cobro hasta el tercer periodo. Observen, el pago del primer mes se ejecuta en el tercer periodo. Y bueno, pues la amortización del propio anticipo, cómo se va presentando en los meses subsecuentes a partir de la primera estimación. Esto me va a dar a mí una suma entre egresos e ingresos y finalmente un total de interés a financiar, el egreso acumulado y de cuánto sería mi financiamiento con estas condiciones de prestaciones de tasa de interés, un 6% básica, un 12% ya anualizada, tomando los puntos adicionales de referencia. En este primer modelo de financiamiento, estamos solamente tomando la tasa de interés a pagar, es decir, en el caso de que de solo pagar el uso de recursos, el acercamiento de recursos al proyecto. Dentro del propio Opus, en la zona de datos, podemos configurar qué tipo de condiciones vamos a utilizar. Por ejemplo, tipo de interés, por omisión, pues está el solo pagar los intereses que se generan a partir de la asignación de recursos. Pero también podríamos tomar el modelo a pagar y a favor, es decir, en el caso de tener recursos adicionales, pues poder tener ahí un interés a favor. Los egresos los podemos calcular a precio de venta, que aquí ya es muy interesante porque el precio de venta incluso ya podría incluir la utilidad. Recuerden que el precio de venta es costo directo, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Entonces, podríamos hacer un cálculo a partir del precio de venta o un cálculo a partir del costo directo más los indirectos. Y también, bueno, pues saber qué tipo de anticipos vamos a generar, si vamos a generar por ejercicio o sin ejercicios. Esto hablando de obras multianuales. En obras multianuales yo podría tener esa condición. Muchos de los usuarios tienen de pronto la duda con el tema de el impuesto sobre nómina, si se incluye o no aquí en el cálculo de los cargos adicionales que vamos a tener por acá más adelante. Pues aquí yo decido si ese cálculo de impuestos sobre nómina se incluye aquí en los cargos adicionales o previamente ya lo había incluido en el factor de salario real o lo incluí como un porcentaje dentro del pie de precios unitarios. Son temas que veremos más adelante, bastante interesantes, pero que aquí se van configurando, ¿de acuerdo? Pues a partir de estos datos yo ya tendría resuelto o un formato horizontal o un formato vertical donde vienen los datos resueltos dentro de mi plantilla de financiamiento, de mi plantilla de utilidad, cómo se estaría comportando a partir de una utilidad propuesta del 8%, un impuesto sobre la renta del 34% y finalmente una utilidad de trabajadores del 10%. Estas condiciones serían las condiciones básicas, tanto para el cálculo del financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Pero aquí es donde viene lo interesante de esta sesión. ¿Cómo puedo yo aprovechar ya los formatos generados o los formatos que me hacen llegar dentro de mis bases de concurso y aplicarlos directamente en este cálculo? Tenemos dos opciones. Tenemos nuestro editor. Recordemos que en Opus, aquí yo ahorita tengo configurado que esta hoja de cálculo que viene incluida, la puedo abrir directamente con Excel. Así lo tengo configurado. Recuerden, es una configuración. Aquí nosotros en los parámetros de proyecto
vamos a establecer, perdón, en los parámetros generales de mi sistema, vamos a establecer qué tipo de editor vamos a utilizar. Si vamos a utilizar el editor de Excel o el propio editor de Opus. Se los comento porque Opus no los obliga, no los limita a tener instalado un sistema como Office. Para poder hacer estas modificaciones que vamos a hacer a continuación, las podríamos desarrollar directamente con el editor de hoja de cálculo de Opus, que fundamentalmente es el que estamos viendo al fondo. Esta hoja de cálculo que ya está resuelta, que ya está integrada en el editor directamente de Opus. Sin embargo, podríamos hacer esos cambios. ¿Cómo podemos hacer esos cambios? Bueno, los podemos hacer directo sin abrir en la hoja de cálculo. Me voy aquí a herramientas, ¿verdad? Y yo necesito una hoja nueva donde voy a incluir el nuevo formato de financiamiento. Entonces aquí directo vengo a herramientas de mi menú de sobrecostos y generamos una hoja nueva, total y absolutamente nueva. Recordemos que también tenemos ya abierto nuestro formato modelo. Aquí está, no tiene datos, simplemente es un formato general dentro de un Excel. Y pues nada más simple y sencillo que seleccionarlo completo. Y el clásico lo copio. Y dentro de mi hoja de cálculo, dentro de mi editor de Opus, pues aquí lo vamos a pegar. Aquí le vamos a dar un pegado. Y así de simple y de sencillo tenemos dentro ya de nuestro análisis de financiamiento, tenemos la hoja de cálculo que teníamos originalmente en nuestro Excel que nos hacen llegar de nuestra hoja de base de datos, de bases de concurso, bases de licitación. Aprovechando los datos, aprovechando que ya tenemos estos datos resueltos, que ya lo tenemos por acá esta hoja de cálculo, bueno, pues vamos a empezar a vincular ciertos datos. Oye, plazo de ejecución, primer dato, o fecha de inicio. ¿Cuándo es la fecha de inicio de mi proyecto? Ah, pues mira, esos datos, ¿de dónde los puedo tomar? Muy simple, le damos aquí un signo de más o un signo de igual, nos vamos aquí a datos y aquí recuerden que tenemos los datos de nuestro proyecto. Entonces los datos del cálculo del financiamiento, la fecha de inicio es esta, vinculamos. Evidentemente aquí habría que ponerle un poquito de formato. Los plazos de ejecución también los tenemos, ¿por qué no? Tenemos por aquí el día el número de días de ejecución. Si no, los podríamos calcular también. Aquí los tenemos en nuestro programa de obra. El total de días de ejecución pues será la suma de estos días calendario o de estos días laborables. Lo podemos hacer de esa manera. Incluso podemos hacer aquí las fórmulas. Si no me acomoda tanto estar operando de esta manera, porque la verdad la hoja de cálculo del propio Opus es un poquito limitada en ese sentido, recuerden, no tienen problema, lo pueden abrir directamente en Excel. Lo abro directamente en Excel. Me abre por aquí abajo mi Excel. Y bueno, sin más, podemos estar editando los formatos, editando los datos. Oye, aquí pues este formato sí se ve un poquito diferente, lo queremos en un formato de fecha corta y listo. Oye, los plazos de ejecución, pues podrían estar aquí en el financiamiento, sí, sí los tenemos por aquí. Podríamos ver la F18. A ver, aquí tenemos la F18, podemos tener ahí los valores, podemos ir calculando todos nuestros datos, ¿no? Podemos irlos generando. Oye, necesito el costo directo de la obra. Ah, correcto, pues mira, el costo directo, si nos vamos aquí a los datos, acá tenemos nuestro costo directo de la obra y ya lo vamos vinculando. Oye, el valor de los indirectos, ah, correcto, pues también lo podemos tener por aquí, ya sea en los datos, tenemos el porcentaje, y si no lo queremos exactamente como porcentaje, también lo podemos tener aquí en nuestro financiamiento como nuestro total de indirectos. Aquí, mira, costo indirectos, lo tomo este valor y lo vinculo. De igual manera tendríamos que ir generando los datos para el primer periodo a costo directo. Ah, bueno, pues el primer periodo, costo directo, lo tenemos
por acá. Incluso pues podríamos hacer ahí nada más una extensión, ¿verdad? De los datos para que nos vaya jalando los propios valores. Y pues también podemos ir trayendo los totales que nos va indicando aquí el propio sistema. Y tenemos el total para el primer mes, el total para el segundo mes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eventualmente ir formulando las celdas que nos va generando. Si esto ya lo tengo editado, no deja de ser un Excel, le damos guardar, le damos continuar y regresamos nuestra hoja ya con los cambios que tenemos. Lo podemos hacer en Excel y también lo podemos hacer directo. Aquí, oye, pues esta se va a llamar CFE Financiamiento. ¿De acuerdo? Cerramos y ahí vamos agregando. Estas modificaciones que yo hago, estas modificaciones que voy generando, pues eventualmente la podría reutilizar para otras obras, para ya no tener que vincular esta información. La puedo reutilizar para otras obras y en ese caso pues podríamos guardar nuestro formato dándole un guardar como. A diferencia de un Excel normal, se va a guardar como una plantilla de opus.soap.xls, ya con toda la información que estamos nosotros adicionando a nuestros formatos, a nuestros Exceles que estamos dando aquí, dando de alta. Aquí le podemos poner, esta es la plantilla del martes de Opus de CFE, donde ya está el formato guardado y ya lo tenemos ahí aplicado. Se puede dar el caso de cambiar algunos datos, aplicar ya los porcentajes calculados o restablecer. Oye, ¿sabes qué? Quiero utilizar nuevamente la plantilla original. Restablecemos, nos va a poner la plantilla por default donde no está creada esta hoja de CFE. La restablecemos sin ningún problema. Listo, ahí está ya restablecida. Pero esos datos ya quedaron guardados. Recuerden que aquí nosotros podíamos darle cambiar. Puedo tomar nuevamente mi hoja que ya había previamente guardado de martes de Opus o esta que tiene CFE. La abrimos. Se ha cambiado con éxito. Sí. Aquí, bueno, pues ya tenemos nuevamente nuestra hoja sin vinculación. O, oye, pues ya tenía una donde tenía datos vinculados, me quiero exactamente utilizar esa. Ah, correcto, pues la vamos a cambiar por la de martes de Opus. Perfecto. Cambiamos, revisamos y se guardan los datos que yo vaya configurando. De esa manera, podríamos traer cualquier formato para desarrollar el formato de utilidad, el formato de cargos adicionales. Todos los datos los tengo aquí ya disponibles, los cálculos. Simplemente tendría que irlos heredando e irlos vinculando al formato que ya tengo. Dice aquí, hay algunas preguntas. Si yo hago la sumatoria, la realizo, el costo me da el mismo precio de venta. Depende cómo lo hayas configurado, Jesús Aureliano. Habría que revisar exactamente tu cálculo, porque recuerda que el cálculo puede cambiar dependiendo de estos parámetros de cálculo. ¿Cómo vamos a considerar el precio de venta? Si es precio de venta con indirectos más indirectos. Si el precio vamos a utilizar interés a pagar, interés a favor, eso te va a variar también tu distribución de ingresos e egresos. Y si vamos a considerar uno o varios anticipos, también te podría modificar esa sumatoria. Evidentemente vienen datos heredados y el número de decimales que viene podría hacer algún cambio, pero en realidad pues nada más habría que ir revisando exactamente cuál es el modelo de cálculo que quieres aplicar. Bueno, así lo haríamos para cualquier formato que ustedes quieran aplicar. Cualquier formato se puede aplicar. Un poquito habría que trabajar con respecto a la vinculación de celdas, a la vinculación de algunos campos para ir determinando estos valores, pero estas configuraciones se hacen solamente una vez, se hacen por una obra y como quedan relacionadas con los campos que tenemos ya aquí en este formato, pues si cambiamos los valores, si cambiamos los periodos, eventualmente tomaría estos nuevos valores. Espera unos segundos, hay algo importante que quiero comentarte.
Rentabiliza al máximo tu licencia. Aprende a usar Opus para hacer tus presupuestos más fácil y en menos tiempo. Haz clic en el círculo y suscríbete a este canal para estar al tanto de los nuevos temas del curso de Opus que próximamente vas a tener disponibles. Suscríbete para ser el primero en enterarte. ¿Quieres actualizar tu licencia Opus o comprar una licencia nueva? Da clic en la miniatura con el borde verde para conocer la mejor oferta y descuentos que tengamos disponibles para que adquieras o actualices tu licencia de Opus. ¿Necesitas un curso práctico de Opus que puedas implementar de inmediato? Da clic en el video del borde amarillo y conoce el curso Domina Opus práctico y fácil, que te enseñará el ABC de Opus para usarlo como un experto e integrar presupuestos acertados. Miles de alumnos ya lo han comprado y ahora ya saben cómo hacer sus propios presupuestos en Opus. Te veo pronto en un nuevo video con un nuevo tema del curso de Opus que te ayudará a sacarle más provecho a tu licencia.